Fue el año 2015 cuando comenzaron las farmacias populares acá en Chile. Recoleta, a cargo de Daniel Jadue, fue el primer municipio en lanzar esta suerte de experimento que era en ese entonces un modelo donde los municipios tomaban un rol bien relevante en la venta de fármacos, de remedios, en un mercado además que estaba muy concentrado. Pues bien, el modelo resultó ser tan exitoso que hoy ya lo vemos en centenares de municipios a lo largo del país. Y un reciente estudio analiza precisamente cuál ha sido su funcionamiento, el efecto que han tenido en el mercado y también en el bolsillo de las familias. Vamos a conversar precisamente con uno de los investigadores a cargo de este paper. Estamos con Cristóbal Otero, quien es candidato a doctor en Economía de la Universidad de California, Berkeley. Gracias por estar con nosotros, Cristóbal. Hola, Sebastián. Te agradezco mucho la invitación. Bueno, Cristóbal, junto al resto de los investigadores, ustedes decidieron indagar en cómo está funcionando este modelo de las farmacias populares y los resultados son bien interesantes. Nos gustaría ir profundizando, pero saquemos un titular primero. ¿Cuál es la principal conclusión respecto al funcionamiento de las farmacias populares? Un titular. El titular es que se pueden bajar significativamente los precios de los remedios haciendo buena política pública. Ese yo creo que es la buena noticia de, al menos, de los aprendizajes que uno tiene después de la implementación de esta política, que obviamente se puede mejorar, pero hemos aprendido que puede ser muy efectiva. Sí, es muy interesante eso porque había harto escepticismo en un comienzo cuando se lanza la iniciativa. ¿Qué es lo que explica, Cristóbal, después de lo que ustedes han investigado, qué es lo que explica el buen funcionamiento de este modelo? Sí, bueno, quizá un poco de contexto. Chile es uno de los países de la OCDE donde el gasto de bolsillo en salud es uno de los más altos y los medicamentos explican en gran parte de ese gasto. Y en Chile el 40% de los medicamentos se compran en las farmacias. Entonces, en ese contexto más la colusión de las tres grandes cadenas allá por el 2008 generan cierto espacio y preocupación de, bueno, ¿cómo podemos disminuir el precio de los medicamentos y acceso a los medicamentos? Y la idea de las farmacias públicas, que también se conocen como farmacias populares, es bien interesante porque lo que dicen, bueno, es decir, aprovechemos que el Estado tiene una central nacional de abastecimiento, la Senabast, que básicamente lo que hace es comprar todos los remedios que se usan en la red pública de salud a los laboratorios. Entonces, básicamente lo que obtiene es cierto poder de negociación con los laboratorios y con ese poder de negociación obtiene precios más bajos que, por ejemplo, los que obtienen las mismas farmacias privadas que también se abastecen con los laboratorios. Entonces, ese es el primer elemento que hace que el hecho de que sea el Estado el que esté comprando pueda acceder a precios más bajos que los que podrían acceder los privados, por ejemplo. Claro. Y eso sumado a la alta concentración que tiene el mercado privado, que tiene altos márgenes, por ejemplo, de acuerdo al último informe de la FNE al respecto, tiene márgenes del orden del 40%, generan espacio para que la intervención de, por ejemplo, una empresa pública pueda generar disminuciones importantes en el precio. Sí, y ustedes lo evidenciaron además, ¿no? Porque la baja de precio que ustedes detectaron en promedio fue de 66%, ¿cierto? Sí, ese es un buen punto, porque cuando digo que una baja importante de precios no me refiero a descuentos del 10, del 15, del 20%, sino que descuentos de en promedio un 66%. Claro. Descuentos que pueden llegar hasta el 95%. Y es importante esto porque nosotros lo que hicimos fue comparar remedio con remedio exactamente idénticos que se venden tanto en la pública como en la privada. Entonces, y en un espacio de 3 años y en todas las farmacias públicas que usan a Senabast como intermediario. Entonces tenemos básicamente toda la oferta de remedios que entregan las farmacias públicas y la comparamos uno a uno con la oferta, con los remedios, con los mismos remedios disponibles en la farmacia privada. Y vemos que en toda la oferta el resultado es que son 66% más baratos, lo que implica que uno antes podía ver quizá que se hacían comparaciones de 10, 15 remedios y los descuentos eran altos, pero acá no hay ningún sesgo de selección, como le decimos los investigadores. De alguna manera estamos viendo la oferta completa. Sí, y eso hace muy interesante el estudio, precisamente, la exhaustividad con la que se analizaron esos precios. Cristóbal, tú mencionabas al comienzo cómo en Chile el gasto de las familias en remedios era bien importante. ¿De qué orden estamos hablando el ahorro que puede alcanzar una familia con estas farmacias públicas?
Sí, eso es una de las, yo creo que de los elementos más interesantes de las farmacias públicas, que pueden generar ahorros del orden de 350.000 pesos para las familias que tienen alguna persona con alguna enfermedad crónica en promedio. Pero déjame explicarte que el resultado es un poco más complejo que eso, porque si bien tenemos un grupo que efectivamente tuvo acceso a remedios mucho más bajos, tenemos otro grupo que por razones que son interesantes y que podemos discutir en lo que viene, vio que el precio de sus remedios subió, porque lo que pasó es que una vez que entraron las farmacias públicas al mercado, de alguna forma le quitaron mercado a las farmacias privadas, entre un 3 y un 4% en las comunas donde ingresó una farmacia pública. Entonces lo que uno se pregunta después es, bueno, una farmacia pública entró al mercado, hizo ese mercado más competitivo, y en consecuencia lo que uno esperaría a priori, a mí me toca hacer clases de microeconomía, entonces uno sabe que mientras más competencia en el mercado, la hipótesis más evidente o más obvia sería que los precios tienden a bajar. Exacto. Y en este caso ocurrió lo opuesto. Las farmacias privadas, en vez de bajar los precios, reaccionaron subiendo los precios. Y la razón es que básicamente lo que ocurrió es que se segmentó el mercado. La gente que estaba dispuesta a ir a la pública vio un descuento muy importante en el precio de los remedios, pero la gente que se quiso quedar en la privada vio que aumentaron un poco sus precios. Entonces la pregunta que sigue es, bueno, ¿por qué no todos se cambiaron a la pública si la pública es 66% más barato en promedio? ¿Y tienen indicios de eso, Cristóbal, de por qué no toda la gente se cambió a la farmacia pública? Sí, exacto. Entonces lo primero que hacemos es, y esta zona, lo primero es, hay muy pocas farmacias públicas todavía. Entonces, en las comunas donde hay una farmacia pública, si tú sales de tu casa, antes de llegar a la pública, sales de tu casa, te vas caminando a la pública o te vas en metro, lo que sea, antes de llegar a la pública, encuentras 20 farmacias privadas. Entonces ya hay muy poquitas públicas todavía. Entonces encontrar farmacias privadas es más fácil. Lo segundo es que las públicas también son inconvenientes en otros sentidos que son importantes. Requieren, por ejemplo, registrarse previamente, tienen horarios de atención más limitados, aunque esto, si bien se ha expandido en el tiempo, sigue siendo un poco más limitado. Requieren a veces solicitar los productos con anticipación, y esta es muy importante, que ofrecen una variedad de productos mucho menor. O sea, primero están focalizadas en los productos con receta. Entonces, si uno quiere ir a comprar a la farmacia un producto con receta y otro, qué sé yo, algún otro producto que no requiera receta, bueno, te va a tener que hacer dos recorridos, uno a la pública y otro a la privada, lo que genera un costo adicional. Y lo siguiente es que incluso en los remedios que requieren receta, esto es un poco más técnico, pero los remedios básicamente se caracterizan por el ingrediente activo que contienen. Entonces uno encuentra que para cada ingrediente activo, en la privada hay 15 variedades de productos. Claro, hay más oferta. En la pública hay 2. Entonces la gente que dice, bueno, sabéis que el doctor me recomendó este remedio, y a pesar de que es el mismo ingrediente activo, incluso a pesar de que sea un bioequivalente, bueno, yo me quiero quedar con este otro producto. Y entonces todo este conjunto de razones hacen que la gente todavía no use la pública de manera tan masiva. De hecho, uno esperaría que lo se haya quitado el 100% de las ventas a las privadas si es que son tanto más baratas. Digamos que les quitan entre un 3 y un 4% todavía. Pero hay varios factores que explican cómo funciona el mercado también. Ahora, lo interesante, Cristóbal, es que efectivamente esos aspectos se pueden perfeccionar, ¿no? Pero hay un tema también que estaba en cuestión al comienzo, cuando se lanza este modelo, y me remito a ese punto porque el debate fue bien intenso. Ahora la experiencia y la buena experiencia lo ha consolidado. Pero en un comienzo se planteaba también las dudas respecto al impacto en las finanzas municipales, por ejemplo. Decían que de alguna manera esto iba a ser un subsidio, que iba a ser un costo finalmente para los municipios. ¿Qué demostraron ustedes en su investigación? Sí, bueno, lo que hacemos es estudiar las finanzas municipales, o sea, los datos. ¿Cuáles son los datos? ¿Cómo aumentaron los ingresos de la farmacia en cada una de las partidas que existen y cómo aumentaron los gastos? Y lo que vemos es que efectivamente, obviamente, aumentaron los ingresos de las partidas de salud, aumentaron los gastos, y hay cierto déficit menor en los gastos en el sector salud, pero que de alguna forma se recompensan con pequeños recortes en otras partidas, y lo que hace que los déficits municipales en promedio sean menores. O sea, sigue siendo rentable de todas maneras. Sí. O sea,
como operan hoy día sigue siendo de alguna forma una política que es muy positiva para la población y que no es demasiado costosa para la municipalidad. Sí, una última pregunta, porque se nos va el tiempo, pero acá había una idea que rompía de alguna manera cierto paradigma de los roles de los municipios, de la forma en la que operaban ciertos mercados. Que haya funcionado en el mercado farmacéutico, ¿es razón suficiente como para extrapolarlo a otros mercados? O sea, uno podría pensar, ya que funcionó en esto, ¿por qué no llevarlo a otros mercados donde también pudieran haber algunos problemas? ¿O no es tan extrapolable? Sí, esta es una muy buena pregunta, porque, y de hecho en la literatura económica es una pregunta muy vieja. ¿Dónde deberían haber empresas públicas y por qué? Y nosotros en este trabajo lo que documentamos es que en este contexto en particular, donde el Estado tiene un poder de negociación importante y puede acceder a precios mucho más bajos, es recomendable que exista una opción pública, así como por ejemplo por otros motivos existe el Banco del Estado, que también es una opción pública, lo que no implica obviamente que en todos los mercados tenga que haber una opción pública, depende de caso a caso. Pero déjame complementar esto con un último comentario. Sí. En Chile, 1 de cada 4 comunas no tiene una farmacia privada. Entonces, una de las cosas que nosotros pensábamos a priori era decir, quizás las farmacias públicas lo que van a hacer es cumplir con un rol que no está cumpliendo el mercado privado y van a entrar a las comunas donde no hay farmacias privadas. Van a entrar a entregar oferta de remedio a los lugares donde no hay hoy día y la gente tiene que moverse a otra comuna a comprar. Y bueno, y no es lo que pasó. Las farmacias privadas entraron a competir de igual a igual con las farmacias, las farmacias públicas entraron a competir de igual a igual con las privadas y ya sabemos lo que pasó. Sí. Pero hay espacio entonces para que, por ejemplo, las farmacias públicas entren a lugares donde hoy día no existe la farmacia privada, y esa es una razón adicional que justificaría por qué tiene que haber una empresa pública en este sector, por ejemplo. Entonces tenemos el alto poder de negociación y el acceso a bajos precios, y además si es que cumplieran con este otro objetivo de abastecer de ciertos farmacéuticos, también sería una razón adicional para favorecer esta opción pública en el mercado farmacéutico. Lo interesante es que hay evidencia ahora para avanzar precisamente en esa línea, o para abrir esa discusión al menos. Cristóbal, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Muchas gracias. Bien, un tema que ha estado en el debate, sobre todo en el ámbito municipal, que puede cobrar más fuerza y que abre también espacio para políticas de innovación pública más importantes también pensando a futuro.